Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Vamos a conversar nuevamente con un experto en temas de sostenibilidad, ya ha estado con nosotros, con muy buena crítica de los medios futboleros, es como una analogía, así que lo invitamos de nuevo a conversar de un par de temas más específicos, ya los vamos a contar, pero saludamos a Pablo Vidal, fundador y gerente general de Sustenta. Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué es de la vida? Hola Alex, hola Andro, un gusto por estar acá y bueno, feliz repetirme todas las veces que me inviten. Siempre hay temas en la agenda de la sostenibilidad corporativa. Muchas gracias y saludo yo también a nuestro co-conductor Andro Vojkovic, CEO de Growth Factor y mentor de Endeavor. Yo he dicho varias veces, ya los tengo a todos aburridos, mentor del año en Endeavor. Eso va a durar hasta que termine el 2024, que diga eso, así que todavía me queda un poco. Andro, ¿cómo estamos? Hola Alex, encantado de estar nuevamente contigo. Hola Pablo, mucho gusto conocerte. Oye, Andro, te cuento que Pablo, además de gerente general de Sustenta, tiene cerca de 25 años en estos temas, fue eh, co-chair, debe ser co-chair, sin la S, del Comité de Sustentabilidad de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, la AmCham, miembro del Círculo de Empresas Sociedad de ICARE, académico del posgrado en Sostenibilidad ESG de la UDD, la UC de Valparaíso y la Diego Portales. Harta academia. Pablo, está bien, entretenido. Nos vamos a hacer me tenéis que recomendar un posgrado, un magíster en temas de sostenibilidad. Estuve buscando por ahí, pero tú eres la persona adecuada para preguntarte dónde hacerlo. De repente De hacemos todas maneras, oye, hasta un canje. Eh, hay varios temas nuevos, por así decirlo, Pablo, no sé qué tan nuevo, pero por un lado está la Ruta 2030 del MOP para hacer frente al cambio climático y reducir la huella de carbono, que es importante. Sabemos que hay muchas industrias, por ejemplo, la naviera, que puede tener problemas con el cambio climático. Chile, como un país exportador, puede tener problemas sacar sus productos, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, están las nuevas normas o los cambios en las normas NIF S1 y S2, que yo sé que tiene que ver con los estándares internacionales, ese acrónimo típico inglés que traducido me contabas tú antes de partir que en español es NIF. Así que, ¿por dónde partimos? Te dejo a ti la decisión. oye, súper interesante. Están pasando muchas cosas. Me tiraste dos titulares, podríamos hablar de muchos más, pero me gustaría comenzar por esta Ruta 2030 del MOP, porque creo que tiene cosas bien interesantes que creo que vale la pena como discutir. Solamente para poner un contexto, el MOP lanza esta hoja de ruta que tiene como cuatro grandes pilares. Uno que es bastante evidente, uno esperaría, en el fondo, que incorpore economía circular, un enfoque de resiliencia climática, lo que tú conversabas, en el fondo como la necesidad de mirar la infraestructura crítica ya no con el clima que tenemos hoy, sino que en un escenario donde el clima va a ir cambiando debido al aumento de la temperatura. Y hace todo sentido. No quiero profundizar así como el detalle técnico de cada una de las cosas, porque vale la pena ahí meterse a la página web del MOB y descargar todos los PowerPoint y cosas, brochure que ellos tienen. Pero dentro de las mil cosas que plantean, hay una que me llamó mucho la atención y es que ellos hablan de un enfoque social también de la infraestructura. Y me llama la atención porque conecto un poco con algo que desde AmCham visualizamos el año pasado. Justo hace un año atrás estuvimos en San Francisco en una misión ESG para ir a ver tendencias de lo que venía y una de las tendencias que identificamos fue, en el fondo, que la construcción sostenible iba a ser basada en un concepto que ellos llaman el affordability, esta capacidad de asegurar que la infraestructura sea para todos y no para algunos, ¿ya? Y esto yo lo veo bien reflejado en esta apuesta que está haciendo el MOB, me llamó la atención. Ellos no la nombran con ese concepto, hablan de inclusividad o hablan de accesibilidad, pero creo que affordability sería la palabra clave para entender esto. Y esto se vuelve súper importante porque una de las cosas que se ha ido observando en el tiempo es que efectivamente la transición energética, la transición climática, todo este cambio que está sucediendo en términos de infraestructura,
supone también un cambio social y cultural, y además tiene que ser asegurando que ningún grupo particular quede fuera de esa transformación. Y eso en el fondo creo que se vuelve crítico en un escenario con el nivel de tensión económica que estamos viviendo a nivel planetario y también con los desafíos sociales ahí a la vuelta de la esquina. Entonces me parece notable esa apuesta, creo que en el fondo es algo que, como les dije, nosotros ya estábamos visualizando en el pasado. Visualizamos ahí en AmCham como algo de tendencia, pero me gustó mucho en el fondo que el MOB tomara esa aposta. Vamos a ver qué es lo que, del dicho al hecho, digamos. Una cosa es la hoja de ruta, otra cosa en el fondo es cómo se implementa. Pablo, Pero me parece súper interesante eso. te quería contar eso, ¿hay una hoja de ruta ya al respecto? Y lo segundo es, en términos prácticos, ¿qué significa eso de infraestructura para todos? Me quitaste la Claro, pregunta, querido Andro, así que muy buena. No, Perdóname. no, No, está bien, está bien, está bien. Sí, es que era de cajón. ¿Qué significa? Un ejemplo. sí, hace unos días atrás el MOP en el fondo hizo pública esta como hoja de ruta al 2030, más bien de cómo ellos visualizaban en el fondo el desarrollo de proyectos de infraestructura crítica y de proyectos que el ministerio va a empujar. Eh, y como te decía, tiene cuatro grandes pilares, uno orientado al impacto medioambiental, ninguna novedad, o sea, uno esperaría que el MOP en el fondo apueste por la sostenibilidad, entonces economía circular, capacidad adaptativa, resiliencia climática, elementos que aparecen en esa acción. Después hay un segundo pilar que ellos lo llaman el pilar social, y en este pilar social ellos hablan de esto, infraestructura, que nadie quede fuera de la infraestructura. ¿Ya? Voy a responder a tu pregunta, pero solamente para situar estos cuatro pilares. Después hay un tercer pilar que es el económico, que se enfoca principalmente a la transparencia, o sea, que los procesos de licitación sean transparentes, trazables, que efectivamente los recursos sean bien utilizados. Y después ellos hablan de un cuarto pilar que es mucho más institucional, más orientado en el fondo al rol político que tiene que jugar el MOB en este escenario global. Ahora, de estos cuatro pilares, como te decía, el primero, el medioambiental, me parece prácticamente higiénico, en mi opinión personal, es como esperado que el MOB apueste por la economía circular, por el tema climático, y bienvenido sea, o sea, lo felicitamos, pero el que a mí me llamó más la atención era este enfoque social. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú construyes en el fondo, por ejemplo, una infraestructura pública, tú tienes que asegurarte que esa infraestructura pública sea de libre acceso para todas las personas y no para algunos grupos. Pongamos el ejemplo del Parque Bicentenario. El Parque Bicentenario es una infraestructura pública, es abierta, nadie paga por entrar. No obstante, la ubicación geográfica, la dificultad en controlar la locomoción, la dificultad hace finalmente que una infraestructura pública para todos la utilicen algunos, ¿ya? Eh, Estoy poniendo un caso extremo, no digo necesariamente que el Parque Bicentenario tenga esta brecha, ¿ya? Pero sí lo que quiero decir es que la tendencia mundial es pensar los espacios públicos y privados con una lógica de acceso. Un ejemplo que yo creo que acá en Chile ya ha dado harto que hablar es el MUT. El MUT es un espacio privado con vocación de espacio público y con una lógica pensada para facilitar que cualquier persona pueda acceder a ese espacio. Entonces tú tienes el metro a media cuadra, locomoción colectiva de todo tipo, muy cercana, puedes llegar en bicicleta, puedes llegar caminando, puedes llegar de cualquier manera, en el fondo, en un lugar geográfico que además, entre comillas, es equidistante a distintas partes de la... Por lo tanto, en el fondo uno podría pensar que es un elemento, llamémoslo urbano, affordable, o sea, que permite el acceso de cualquiera, sin limitar. No así otros espacios que tienden a ser un poco más restrictivos. Esa lógica restrictiva es lo que va muriendo y se va instalando esta idea más de affordability. Y yo lo encuentro eso notable, porque es repensar la ciudad en una lógica no solamente de abierta a todos, sino que asegurándote que todos puedan participar, que es muy distinto. ¿Mm? Claro, es no. como lo real versus lo nominal. Pero lo que no Así entiendo es. es que esta ruta 2030 no es solo en relación al cambio climático y reducir la huella de carbono, es mucho más amplio. Esto es su ruta, es la ruta del MOB. O esto tú lo Es la relacionas la ruta. affordability y estos ejemplos que dimos de accesibilidad a espacios públicos y privados lo relacionan de alguna forma con el cambio climático. No creo, porque esto, independiente del cambio climático, como le dicen los gringos, wishful thinking, o ojalá que fuera así, un deber ser, como diría Kant, Andro.
lo que yo leí, no soy experto, tendría que invitar a alguien del MOP para que haga su propia ahí, defensa corporativa de su hoja de ruta, pero lo que yo revisé de la hoja es que efectivamente ellos plantean una hoja de ruta de construcción de infraestructura, que esa es la razón de ser del MOP, en el fondo basado en estos principios, llamémoslo así, ESG, principios ambientales, principios sociales, principios en el fondo económicos o de gobernanza y principios más institucionales. Y entonces ese es el escenario que ellos plantean. Como te digo, en lo ambiental a mí no me pareció para nada diferente a lo que yo esperaría de una institución pública, además en el fondo en el contexto climático. Lo que me pareció sorprendente es este enfoque social basado en la inclusividad o en el affordability, que creo que representa mejor el espíritu que hay detrás. ¿Mm? Eh, Yo tengo quería hacer la pausa, Andro, por si entrábamos con lo de la ética deontológica del deber ser de Kant, pero latero. Oye, ¿qué opinan después seguimos con el tema de la NIF S1 y S2, pero ¿qué opinan, Pablo y Andro, de lo que está pasando con Walmart a nivel de Estados Unidos? Yo sé que no necesariamente vamos a hablar de eso, pero no puedo dejar de preguntarte como experto en estos temas en que le han dado ahí como caja en los diarios con el concepto de wokeismo, como que Walmart estaría abandonando a nivel mundial sus políticas de diversidad e inclusión, que obviamente que no necesariamente son woke, pero así le ponen en los diarios. Entonces, ¿qué está pasando? Y por ahí alguien me sopló de una de estas organizaciones, ONG, fundaciones que se dedican a estos temas, que no solo están recibiendo presiones las empresas en Chile debido a los Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo, también muy guiado por los cambios políticos en estos temas, sino también ambientales. Y los dejo hablar. Dale, Pablo. Pablo. El, ¿Quién responde? No, ¿Andrew? tú, Tú, era Andrés. para ti, pues si tú eres el experto, velando después Ah, como coach y mentor, otra visión. mira, yo tiendo a pensar de que todos estos movimientos anti-ESG, anti-woke o woke, no sé qué, me parece que hay que revisarlos mucho más profundo que con los titulares de los medios de comunicación, ¿ya? Esa es mi opinión personal. La verdad es que cuando uno observa, por ejemplo, el desarrollo de la política de diversidad de Walmart, para seguir el ejemplo que quizás ha sido noticioso, a mí me parece súper prudente que una compañía después de 10, 15 años que ha desarrollado una política evalúe si la política ha sido efectiva o no respecto a los resultados que esperaba. ¿Eso significa que hay un retroceso respecto de la diversidad y la inclusión? No estoy seguro. Ya, más bien lo que la noticia anuncia es que Walmart está haciendo una reestructuración de su política de diversidad, que evidentemente en el fondo va a tener un giro en términos quizás de las prioridades, pero no veo necesariamente como una señal de retroceso, sino más bien algo muy común en el mundo empresarial, y es que se evalúan los proyectos y si los proyectos no tienen en el fondo el rendimiento que uno espera, hay que hacer ajustes. Eh, Ahora, Ya, creo pero que eso oye, sí se conecta, llama la atención el momento, pues cuando ganó Trump. sí, por Sí, pero eso, pero la creo que pregunta es si los medios lo pusieron por eso o no, pero yo estoy de acuerdo con Pablo en el tema de la revisión de las empresas de los temas. yo creo que también hay que ver a ver, como distinguir un poco el relato político de, llamémoslo así, la toma de decisiones estratégicas de las empresas. Y te pongo un ejemplo real. En el primer gobierno de Trump, lo primero que dijo Trump es nos salimos de todo cambio climático y qué sé yo. La agenda climática en Estados Unidos no tuvo mejor momento que en el gobierno de Trump, en el fondo. Entonces, uno puede encontrarse con un presidente que para ciertos objetivos políticos instale ciertas ideas, pero eso no quita que la agenda, llamémoslo así, de avance en desarrollo sostenible se detenga por eso, ¿ya? Y eso es una demostración empírica. Ahora Trump, con el respaldo popular que tuvo, en el fondo, ha propuesto una hoja de ruta para su gobierno que va a tener, en el fondo, los desafíos que va a tener hacia adelante y yo creo que en el fondo el empresariado en ese sentido es más pragmático. Creo que de alguna manera en el fondo tomará las decisiones que necesariamente en un proceso. Yo no estoy seguro. Me costaría mucho pensar, después de tanta evidencia que indica que equipos más diversos son equipos más innovadores y por tanto son equipos mucho más rentables para las empresas,
que esa agenda termine en el fondo sucumbiendo por una cuestión política. Creo que la diversidad se va a transformar tal vez no en una cosa prioritaria, sino que más bien en algo como higiénico, como orgánico en el fondo en las organizaciones. Tal vez ya no va a ser necesario porque las organizaciones van madurando de tener que privilegiar ciertos grupos porque ya espontáneamente se da la participación de todos los grupos en el fondo. Y en ese sentido me hace todo el sentido, a mí no me parece para nada tan terrible que una empresa tome la decisión de decir, ¿sabes que hay otras cosas prioritarias en la agenda ESG y esta la vamos a dejar de poner como en la prioridad? A mí no me parece tan descabellado, me parece, como te digo, de perogrullo. Si eso coincide o no con que Trump asumió la presidencia, puede haber ahí una jugada media como política, pero me parece que pensar el ESG o la sostenibilidad con corto plazo, creo que nunca ha sido buen negocio. Y por el contrario, me da la sensación de que una empresa como Walmart, con el respaldo que tiene, con la historia que tiene, no creo que sea una decisión tan así como eh, espontánea. Me parece que está muy bien pensada, tiene una razón de ser, y no estoy tan seguro si el titular de la noticia necesariamente representa lo que está pensando y haciendo Walmart con esta decisión, digamos. ¿Mm? Yo creo que, complementando lo que dice Pablo, porque una cosa es lo que salga en el titular y otra cosa es lo que haga Walmart, porque esto es a nivel mundial, no es solamente un tema a nivel Estados Unidos. Y si hiciera retroceso, probablemente no le iría tan bien fuera de Estados Unidos con eso. Entonces yo creo que también obedece más a un cambio de foco que, o sea, esto ya está implementado, está ahí, es un desde, el foco pongámoslo en otra cosa. Y eso es parte de los cambios estratégicos de las organizaciones. Ojalá, po. A mí o sea, me gustaría que Yo- fuera como ustedes dicen. Y lo último, entonces Emilio Maldonado con Pride Connection en Chile puede estar tranquilo, no se le va a acabar el boliche, así que siga, que siga trabajando tranquilo. ¿Ah? Sí, Oye, no sé, yo creo que dale, dale. hay que mirar estas cosas con mundo como creo que insisto, la agenda ESG, la agenda de sostenibilidad corporativa, tiene mucha historia, entonces nadie va a tomar decisiones tan abruptas de un día para otro cambiar. Lo que sí me parece razonable, y yo creo que sí es una buena lección, que detrás de la agenda ESG no hay una ideología particularmente, sino más bien acá hay una demostración empírica de que ser socialmente responsable con tus distintos grupos de interés termina siendo más rentable y la razón de ser de una empresa es rentabilidad. Por lo tanto, a mí no me parece para nada descabellado que las empresas evalúen sus proyectos ESG de diversidad, de cambio climático, de economía circular, de transparencia. Da lo mismo cuál es el tema, me parece que hay que estar evaluándolos constantemente y bueno, eso no hay que tenerle miedo a eso. No Oye, creo que sea una mala señal. vamos a las NIF S1 y S2 porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y se nos va a caer el programa. Entonces, adelante, por favor, Pablo, cuéntanos Oye, qué pasó ahí. otra de las cosas que están revolviendo el gallinero es justamente la decisión que la CMF tomó hace 2, 3 semanas atrás respecto de actualizar la norma 461, que era la que estaba de alguna manera gobernando la forma de hacer memorias integradas en Chile. Solamente para los que no entienden mucho de estas jergas, pero hace 4 años atrás la CMF de alguna manera mató, dio fin a lo que antes conocíamos como la memoria financiera e impuso la idea de que cierto grupo de empresas, las más grandes de Chile, tengan que de alguna manera rendir cuentas no solamente en su resultado financiero, sino que también en materia económica, social y medioambiental. Y eso a través de una memoria integrada. La noticia de la semana o de este mes o de las últimas 3, 4 semanas es que la CMF dio una segunda instrucción y actualizó esta norma para el año 2027 y declaró explícitamente en el fondo que ya la forma con que las memorias integradas van a ser se van a regir prácticamente basándose en un estándar global que es el IFRS y que de alguna manera va a significar un salto cuántico respecto de cómo en el fondo las compañías van a divulgar el ESG. Hasta hoy día estamos todos acostumbrados a llenar un cuestionario en el fondo y hacer un checklist de muchos indicadores de todo tipo, gobernanza, proveedores, laborales, Para la etcétera. 461 te refieres tú. La 461 tal cual. Pero esa 461 que conocemos hoy, a partir del 2027 que a la vuelta de la esquina, 2 años más, va a de alguna manera mutar o evolucionar a esta nueva norma que plantea el IFRS, que se llaman las NIF. Y que en términos simples lo que dice es lo siguiente.
mapeeme cuáles son los temas críticos que podrían afectar, poner en riesgo el negocio en materia económica, social y medioambiental, y luego aborde cada tema con una, llamémoslo así, matriz de cuatro grandes pilares. Cómo estos temas se están abordando a nivel de gobernanza corporativa, cómo estos temas se están abordando a nivel de estrategia de negocios, cómo estos temas se están abordando en la matriz de riesgos y cuáles son las metas y métricas con las cuales yo estoy monitoreando en el fondo la gestión de cada uno de estos temas. Pero esto significa Y esto es revolucionario. esto significa que como las cuentas por cobrar hay que provisionar. Estamos hablando de números, de llevarlo al estado de resultados. En primera instancia, lo que yo entiendo y lo he podido conversar con gente de la CMF es que no necesariamente va a tener un impacto directo en los estados financieros en el corto plazo, pero los que estudiamos estos temas sabemos que en el largo plazo esto sí podría tener repercusiones. Por ejemplo, que cuando yo deprecie algún activo, si es que estoy declarando que el cambio climático va a afectar mi negocio en el futuro, esa tasa de depreciación debiese ser distinta a una depreciación para un negocio donde el cambio climático no afecta. Entonces, va a haber mejor conexión entre el relato que pongo normalmente en la memoria, como digo yo en la parte de la poesía, con los efectos en los estados financieros. Ya debéis haber mucha más coherencia. Si, por ejemplo, mi compañía tiene una apuesta por la diversidad y por lo tanto voy a promover que ciertos grupos minoritarios participen, eso se debiese ver reflejado, por ejemplo, también en los estados financieros, en algunos otros ítems. Entonces, de alguna manera tiene que haber una conexión entre mi discurso y mi acción y los resultados financieros. Y eso las normas NIF de alguna manera lo conectan como nunca lo hemos visto en nuestra historia de la divulgación ESG, digamos. Perfecto. Andro, nos quedan 3 minutos y medio, todos tuyos. Y en este marco regulatorio, ¿cómo estamos con respecto a los otros países de la TAM, Pablo? Oye, nosotros hicimos una encuesta, tenemos un partnership con otras consultoras en Perú, Colombia y Ecuador. Ya hicimos un encuentro, congregamos unas 300, 400 personas, la mayoría ejecutivos de empresas, y les preguntamos, ¿cuánto, por ejemplo, las empresas estaban evaluando riesgos y oportunidades ESG? Y el total, no recuerdo la cifra exacta, pero debe haber sido como un 25% de la muestra en el fondo estaban haciendo la pega. O sea, 3 de cada 4 empresariales no estaban de alguna manera monitoreando riesgos y oportunidades ESG. Y esto es crítico para enfrentar esta nueva norma, porque si no existe esa pega, no tenéis nada que gestionar a nivel de gobierno, no tenéis nada que poner en la estrategia. Por lo tanto, hay una cosa estructural que yo creo que tenemos que acelerar y no nos queda tanto tiempo. La verdad es que la CMF nos dio 2,5 años para ponernos al día rápido. Y entonces yo creo que eso va a ser súper desafiante para el mundo empresarial, que como les dije, estaba más acostumbrado al checklist y ahora vamos a pasar a una cosa mucho más de gestión y mucho más profunda. Una buena oportunidad, creo yo, definitivamente va a subir el estándar. Chile entraría a ser como uno de los primeros países en la región en asumir estos estándares completos. Varios otros países lo habían asumido de manera parcial, eh, pero hay que ir viendo cómo se va a ir dando esto hacia adelante. Perfecto. Oye, y en términos de otras tendencias, porque no nos queda mucho en realidad, déjenme chequear aquí mi reloj mágico, 2 minutos, pero ¿qué es lo que se viene luego, el próximo año, en temas de sostenibilidad como grandes tendencias? ¿Qué crees tú, aparte de este tema que tiene que ver con reporting, de lo del modo, pero a nivel mundial, así como yo mencioné lo de Walmart, y también los cambios geopolíticos o antes se notaba en todo lo que es ASG o ESG que las empresas habían puesto freno a mano a no declarar tanto, a no prometer tanto porque no lo iban a cumplir quizás y eso alguien lo podía evaluar como greenwashing. ¿Cuáles son las grandes tendencias? Muy, muy breve, porque eso lo vamos a dejar como continuará para un próximo programa, enunciado solamente, Pablo. Sí, sí, feliz que si me invitan ahí a principios del siguiente año o a fin de este, digamos, para que les cuente de tendencias. Nosotros hicimos un estudio de tendencias, tenemos 10. No te voy a dar todas para dejar ahí el rating bien alto, pero sí, una de ellas definitivamente es esta como agenda anti-ESG, con todos los derivados que ya algo conversamos hoy día. El tema del greenwashing es también un tema de tendencia, entendiendo el greenwashing como la forma de hacer marketing asociado a los productos y cómo está esto cambiando en términos de los ecosistemas locales de seguimiento.
también hay un tema de tendencia respecto de la llegada de los task forces, en el fondo grupos de trabajo asociados a riesgos sistémicos globales como son la pérdida de biodiversidad, la inequidad social y el cambio climático. Eso también está siendo tendencia. Ya empezamos a hablar de los task forces, que es como un concepto que se empieza a acuñar. Y hay una última que yo creo que tiene todo que ver con este programa y es la irrupción de la inteligencia artificial en la sostenibilidad. Eso sí que se viene tendencia, nosotros lo estamos monitoreando, es bien interesante, hay harto dato ahí a discutir. Así que si me invitan en otro programa, yo feliz les cuento de cada una de esas y podemos ir profundizando. Ese va a ser un muy buen programa. Y ahí invitáis a John También. Armstrong. Y por un lado, la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, genera un gasto de energía brutal, pero por otro lado nos tiene que ayudar en esto de la sostenibilidad también. Quería nomás ver el lado bueno de la inteligencia artificial en la sostenibilidad y el lado malo, que es gasto de energía. Agradecerle a Pablo Vidal, Andro Vojkovic, a los dos, muchas gracias por haber estado y nada, cuídense y nos vemos por ahí. Muchas Chao, gracias. muchas gracias a ustedes. Nosotros Fue nos muy vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.